En los ejercicios del 1 al 14, determine dónde f es continua. Tenemos una primera pregunta. Luego nos dicen, como en el ejemplo, de ser posible, extienda f a una nueva función que sea continua en un dominio más grande. Eso lo que nos hace referencia es a determinar si la discontinuidad, si se llegara a presentar, porque no sabemos, si esa discontinuidad es removible, entonces quitémosla, pero creando una nueva función. Bien, ese es el objetivo de ese punto. Entonces, como ya entendemos las preguntas, ahora sí vayamos al proceso de respuestas. La primera pregunta que nos hace el ejercicio es determine dónde f es continua. Para eso, analizamos el tipo de función que nos dan. En este caso es una función individual, una solita, no es a trozos. Cuando tenemos una situación de este estilo, donde es una función única, no es a trozos, es una sola expresión matemática, lo primero que vamos a hacer en este caso cuando es una sola función, cuando es una función es igual a una sola expresión, entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio. Entonces aquí nos tenemos que devolver a encontrar el dominio de la función. En ese caso, como es una función que es una fracción, es una división, entonces lo que nosotros analizamos es cuando el denominador es igual a 0. Entonces x más 2 es diferente, donde es diferente de 0. Y eso sería cuando la x es diferente de menos 2. ¿Cómo se traduce diferente de menos 2? Lo contrario de igual. Cuando nosotros decimos x igual a 2, significa que el único valor que podemos tomar es el 2, es el único. Cuando decimos diferente, es lo contrario. Podemos tomar todos los demás excepto el menos 2. Entonces, nuevamente repito, cuando decimos x igual a 2, no se toma ninguno, pero sí se toma el 2. En x diferente de menos 2 es lo contrario. No se toma el menos 2, pero sí se toman todos los demás. Eso se traduce como todos los reales menos el elemento menos 2. Menos el elemento menos 2. Ahora, esa lógica la extendemos y decimos, cuando tenemos esta situación, vamos a hablar de que x igual a menos 2 es el candidato a analizar. Sí, porque una cosa es el dominio, pero esa pregunta del dominio no es la respuesta de la pregunta. La pregunta nos dice es ¿dónde f es continua? Tenemos que demostrar que la función es continua. Entonces, para eso tenemos este candidato y en ese candidato vamos a analizar continuidad. Entonces, como ya tenemos ese candidato, la pregunta es ¿qué tenemos que analizar de la continuidad? Pues los 3 pasos. Decimos, como ya identificamos el valor, ahora vamos a analizar cuánto vale el valor en y. Entonces, si vamos a evaluar f de menos 2, eso se traduce como menos 2 al cuadrado más menos 2 sobre menos 2 más 2. Esto nos traduce como menos 2 al cuadrado 4, menos 2 sobre 0, y esto nos da 0 sobre 0. ¿Qué quiere decir? Que nos está dando indeterminado. El hecho de que la respuesta nos dé indeterminada implica que f de x es discontinua en x igual a menos 2. Pero vuelvo y repito, estamos diciendo dónde es discontinua. La respuesta que tenemos que darle a la pregunta es determine dónde f es continua. Como ya identificamos el lugar donde se presenta discontinuidad y solamente es ese lugar, por eso encontramos el dominio. El dominio es que esos valores que no se pueden tomar son los valores que tenemos que analizar. ¿Y por qué tenemos que analizar los valores? Porque estamos tomando una función que es una sola expresión. Entonces tenemos que hacer, cuando tenemos una sola expresión, solamente analizamos los lugares que no pertenecen al dominio.
Entonces podemos decir que f es discontinuo en ese valor y ahora sí podemos darle respuesta a la pregunta. Entonces podemos decir que la pregunta A, entonces decimos f de x es continua en todos los reales excepto el menos 2. Entonces, ¿qué podemos concluir ahora sí en este tipo de funciones? Este tipo de funciones se conocen como funciones racionales. Ojo porque esto sí es un teorema. En las funciones racionales vamos a dar lo siguiente. El dominio es igual a el conjunto donde f es continua. En los tipos de funciones racionales, que hay una expresión arriba, un polinomio arriba y un polinomio abajo, el conjunto del dominio es el mismo conjunto donde f es continua. Solamente en este caso se puede dar, porque pues encontramos una similitud. Nos damos cuenta que el dominio, vean, el dominio es los reales menos el menos 2. ¿Y dónde f es continua? En los reales menos el menos 2. Ahí es donde es función continua. Entonces nos damos cuenta que los dos son iguales. Claro, es que en el caso exclusivo de las funciones racionales, el conjunto del dominio es el mismo conjunto en donde f es continua. Eso ya es un teorema. Bien, ahora ya respondimos a la primera pregunta. Ahora, la siguiente pregunta es, de ser posible, extienda f a una nueva función. Para poder extender a una nueva función con dominio más grande, pues tenemos que arreglar el dominio, porque dice que el dominio tiene que ser más grande. O sea que tendríamos que incluir el menos 2. Entonces, vamos a crear una nueva función g. Vamos a crear una nueva función g. También a veces la llaman f mayúscula o también la llaman f asterisco de x. Sobre todo utilizan f asterisco para hacer referencia a que ella es casi igual a la anterior, casi igual a la función f, solamente que esta función asterisco le hicimos un pequeño arreglo para que la función sí sea continua en todos los reales, o bueno, en los lugares donde se pueda arreglar. Bien, entonces la pregunta es cómo podemos hacer ese arreglo, esa nueva función con ese dominio más grande. Eso se traduce como arreglar una discontinuidad removible. Entonces, para poder hacer ese arreglo, se tiene que dar este tipo de discontinuidad removible. Entonces, tenemos que garantizar que la discontinuidad que se presente sea discontinuidad removible. Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros si la discontinuidad que tenemos es removible? Para que sea removible, tenemos que investigar el límite. El límite en este caso, cuando x tiende a menos 2, porque ese es el lugar donde se presenta discontinuidad, vean, en x igual a menos 2, y el límite debe existir. ¿Qué quiere decir que exista? Pues que tenemos que hacer el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función y hacer el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de la función. En este caso, como solamente tenemos una sola expresión, una sola función, pues tanto por izquierda como por derecha es la misma función. Como es la misma función, pues no hay necesidad de ponerme a hacer dos límites, sino que puedo hacer directamente el límite central. Por lo que vuelvo y repito, la función es la misma. Y en este caso la función es x al cuadrado más x menos 2, x al cuadrado más x menos 2 sobre x más 2. Listo, nos vamos a concentrar en resolver ese límite. Listo, pasos para resolver un límite. ¿Cuál es el primer paso? Continuamos. Entonces, en este caso, para resolver el límite, vemos que en la parte de arriba hay un polinomio, en la parte de abajo también hay un polinomio, por lo tanto, en el caso de los polinomios, bueno, al reemplazar esto nos va a dar 0 sobre 0 porque ya lo habíamos analizado, ¿no? Aquí nos da 0 sobre 0, eso ya se había analizado. Entonces, como da 0 sobre 0, hay que intentarlo resolver y por lo tanto, para resolverlo, como son polinomio arriba, polinomio abajo, hay que factorizar. En el caso de abajo no se puede factorizar más porque es de grado 1.
pero en la parte de arriba sí se puede factorizar y se factorizaría como x, se baja el primer signo más por menos, menos. Y ahora buscamos dos números que al multiplicar me den 2 y que según estos signos me den 1 positivo. Los números serían 2 y 1. Recordemos que siempre se pone el más grande de primeras y el más pequeño de segundas. Entonces nos quedaría que este x más 2 con este x más 2 se puede simplificar y luego que nos queda límite cuando x tiende a menos 2 nos estará quedando x menos 1. Como ya no tenemos indeterminación y acabamos de simplificar, reemplazamos a ver qué nos da. En este caso la x vale menos 2, menos 1. ¿Cuánto nos da? Menos 2, menos 1. Eso nos da menos 3 y por lo tanto esa sería la respuesta de ese ejercicio. Entonces podemos decir que el límite sí existe. Eso es algo bueno. La función es discontinua, pero el límite existe. Entonces la pregunta es ¿cómo creamos esta nueva función? Esa nueva función la creamos y va a ser una función a trozos. Esa nueva función la creamos y es una nueva función a trozos. ¿Cómo se escribe? Primero, pues va a tener en cuenta la función anterior, y vamos a tener en cuenta el lugar donde se presenta la indeterminación. ¿Cuál es el lugar donde se presenta la indeterminación? La indeterminación se presenta en x igual a menos 2. Entonces vamos a decir, en el caso de esta expresión sabemos que no podemos tomar el menos 2. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si x es diferente de menos 2. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar la x de aquí, el valor de menos 2. Le quitamos el valor de menos 2. Pero decimos, si la x llega a ser igual a menos 2, ¿qué vamos a hacer en ese caso? En ese caso, nosotros lo que hacemos es, si el menos 2 se puede reemplazar, para que al reemplazarlo me dé un número, la pregunta es ¿qué número me debería dar? La respuesta es debería darme el mismo resultado del límite. Entonces, por ese motivo, esa es la forma en la que se plantea la nueva función. La función nueva se plantea teniendo en cuenta la nueva circunstancia, la nueva situación, y es el resultado del límite debería ser, en matemáticas, debería ser igual a la imagen. Entonces, por eso es que el resultado, cuando evaluemos el menos 2, debe sacarse del resultado del límite. Por eso es necesario que el límite exista, para que saquemos el valor del límite y ese valor se lo entreguemos a la imagen. Entonces, si esta nueva función la investigáramos, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero tendríamos que decir f de menos 2. ¿Qué pasa cuando la x toma el valor de menos 2? Su resultado es menos 3. Como su resultado es menos 3, pues estamos diciendo que la imagen está definida. Lo siguiente que tendríamos que hacer es el límite cuando x tiende a menos 2. En este caso, veamos que en la parte de arriba, siempre que la x sea diferente de menos 2, tomamos esta función. O sea que esta función sirve tanto por la izquierda como por la derecha. Hagamos un gráfico. Si nosotros hacemos una línea y ubicamos el menos 2, por la izquierda la expresión matemática sería esta. Y por la derecha, la función matemática sería esta. Esa sería por la derecha. Entonces, como por la derecha y por la izquierda es la misma, veamos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el límite, cuando hacemos tanto por derecha como por izquierda, lo hacemos de la función. Y sabemos que este límite ya lo hicimos y nos dio menos 3. Entonces, ¿qué podemos decir del tercer ítem? Que es la comparación de los dos anteriores. Límite cuando x tiende a la función asterisco, porque es una nueva función, es igual a la imagen de la función asterisco. Que el límite pues nos está dando menos 3, la imagen nos da menos 3, o sea que esta nueva función sí es continua en el valor menos 2, y como ese era el único lugar que se presentaba discontinuidad, entonces podemos decir que f asterisco de x es continua en los reales, pero por lo que la anterior solo tenía un lugar de discontinuidad. Y así es como se arregla una función para que creemos una nueva función que se llama asterisco, o se llama f mayúscula, o se llama g de x, cuya nueva función, esta nueva función, sí es continua en todos los reales, o bueno, es continua en los lugares donde se presentaba digo antes se presentaba
discontinuidad removible. Listo. Y en ese orden de ideas, así nos quedaría esa nueva función cuyo dominio es más grande, porque esta función sí permite el valor de -2, en cambio la función anterior no permite el valor de -2, por eso dice que el dominio es más grande. Y claro, esta nueva función también podemos decir que al ser el dominio más grande, también presenta continuidad. ¿Y cómo logramos esa continuidad? Resolvimos el límite, por eso es que el límite debe existir, y el resultado de ese límite es el que debe tomar la función cuando la x tome el valor, en este caso tome el valor de discontinuidad. El valor de discontinuidad era en x igual a -2. En x igual a -2 le vamos a dar el mismo resultado del límite para que así la función sea continua. Y de esa manera pues logramos desarrollar ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.